La característica principal de este periodo, el día postrero, y estamos en los tiempos de la gran tribulación, es de retribución. Serán días de retribución, es decir, días de juicio con castigo. Lucas capítulo 21, versículo 22. Porque estos días son de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas, que a nadie le pille por sorpresa, que está avisado, que está profetizado. Son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Concretamente, para ese momento el Señor se está refiriendo a retribución, aquí en Lucas 21, 22, el Señor se está refiriendo a los momentos de corto plazo. Van a venir días, como hemos leído, de las que estén encintas, y vendrá la nación que hollará a Jerusalén. Sí, un cumplimiento reciente, vendría Roma y destruiría todo aquello, pero tiene su eco a largo plazo y a nivel escatológico, apocalíptico, y se trata del día postrero. Millones de personas durante muchos siglos han estado diciendo: ¿dónde está Dios? ¿Por qué no hace tal cosa? ¿Por qué permite tal cosa? ¿Por qué no interviene? Pues llega la hora, ya llega la hora. Y Dios interviene y a muchísimos no les conviene o no les convendrá que lo haga. Mejor que se hubiese quedado como estaba, que parece que no existía. Así que vamos a ir viendo más detenidamente el asunto. Mateo 24, 21. Dice así: porque habrá entonces gran tribulación, cual nunca la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Dijimos que estábamos en un momento de la historia, tras el arrebatamiento, que el mundo iba a presenciar un escenario insólito, que el rapto de la Iglesia es algo de tal magnitud que las cosas ya no pueden seguir igual que siempre. La historia no se va a quedar igual que antes, porque es de tal magnitud que va a haber un gran revulsivo mundial. Y efectivamente así será. Jesucristo afirma que ¿qué tipo de periodo se inicia? De gran tribulación. Es sobrecogedor, es estremecedor. Lo que dice es terrible. Y ni el mismo diluvio puede asemejarse al periodo de la gran tribulación, ni la mismísima destrucción de Sodoma y Gomorra será comparable a esos días que están por llegar. Cual nunca la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, es decir, pasamos por el diluvio y por la destrucción de Sodoma y Gomorra, y no es comparable, ni la habrá. En el diluvio, que duró 40 días lloviendo, aunque se tiró un año después en el arca Noé hasta que las aguas se pasaran, pero 40 días lloviendo sin cesar día y noche, y en Sodoma y Gomorra una noche entera cayendo fuego y azufre del cielo, ahí todos perecieron, como máximo en 40 días. En otro caso, como máximo en una noche. Creo que no tardaron mucho, por tanto, en perecer, ¿no? Pero fijaros que la muerte fue un alivio para ellos, una escapatoria, por muy tremendo que suene esto. La muerte era una salida, entre comillas, un alivio. Pues mirad, hasta eso, en los días que han de venir, y que el Señor dice, como nunca hubo hasta ahora, ni lo habrá, en los días que han de venir, ni siquiera la muerte la conseguirás como alivio, porque huirá de ellos. Apocalipsis capítulo 9, versículo 6. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. La cosa es seria, la cosa es terrible, y el Señor lo está advirtiendo muy clara y explícitamente. Ahora, lo que el Señor dijo nos habla no solo de la extrema gravedad del asunto, de los acontecimientos, sino también nos informa de plazos, que es lo que tendríamos que también entender aquí. Ya que menciona tiempos, concretamente está hablando de fin de los plazos. Nunca la hubo hasta ahora, lo que va a ocurrir nunca lo ha habido hasta ahora, y nunca lo habrá. Es decir, cuando ocurra, se acabó. Se acabó lo que ha de suceder. Es el fin de un plazo ya definitivo. Han habido muchas
incursiones por parte de Dios, ya digo, y vino el diluvio, y después vino lo de Sodoma y Gomorra, nada, se acabó, han seguido sucediendo cosas, pero cuando ocurra la gran tribulación, ¡pum!, no habrá algo peor. Ahí ya desembocamos a lo que ya veremos, y ahora sí que no lo cuento. Así que nos habla de final de plazos, de tiempos que se dirigen al tiempo definitivo, que es el tiempo del fin, porque ya no habrá algo así, y Jesús dijo claramente, no lo habrá. Pero esto aquí viene, pero esto ¿qué es lo que es? ¿Pero qué es lo que pasa con Dios? Pues mirad, Dios es santo. Dios se manifestó a Israel en el Sinaí haciendo una pequeña demostración de quién es y de cómo es. Las generaciones lo han tomado a cachondeo. Las generaciones a lo largo de la historia lo han rechazado, lo han menospreciado, lo han ignorado, lo han caricaturizado, lo han pintado como un bobalicón con barbas amorosito. Amigo mío, ven, pasa por aquí, que soy todo muy bueno, que yo os perdono a todos. Y se ríen y dicen que mejor es pasar 1000 años en el infierno que un día en el cielo, que es mucho más divertido. A pesar de esa conducta de la humanidad continua, y no solamente eso, sino con sus prójimos, ante Dios han actuado de esa forma, pero con el prójimo, ¿cómo ha actuado con la humanidad? Han atentado la ley de Dios entera, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo, y han aborrecido a Dios y han sido fratricidas, han sido asesinos y opresores de sus prójimos. ¿Ha intervenido Dios, acaso, aparte del diluvio, de forma universal? ¿En todos los siglos que han transcurrido? No. ¿Significa eso que Dios no existe? No. Dice Eclesiastés que por cuanto no se ejecuta sentencia inmediatamente cuando el necio comete una maldad, piensa, no hay Dios, no pasa nada. Ah, ¿por qué? Porque no te cae un rayo del cielo en el momento y te ha partido en dos, ¿verdad? Mucho cuidado. No significa que no existe, no significa que no se entera, no significa que no le importa. Significa que tiene paciencia y misericordia. Y fijaros que lo tiene en dos aspectos que contrastan mucho. La paciencia y la misericordia de Dios contrastan en dos aspectos. Mirad, para aumentar plazos a la vez que para acortar plazos. Bueno, ¿eso cómo es? ¿Sí? Para aumentar plazos porque ¿te parece una excusa 2000 años o más para que vengan los juicios de Dios? Sí, claro, tú dices que son 2000 años y que no viene y que todavía está por ahí, es una excusa, es que no va a ocurrir. Pues no lo tengas como excusa, no lo tengas como un invento y una falsedad de una religión, sino que se trata de la paciencia por parte de Dios, el cual es lento para la ira y grande en misericordia, como dice el Salmo 86, 15, el Salmo 103, 8, el Salmo 145, 8, todos esos salmos hablan de Dios diciendo, es lento para la ira y grande en misericordia. Vamos a leer uno de ellos. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Es lento para la ira y amplio, grande en misericordia. Salmo 30, versículo 5. Mirad qué interesante. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Qué bonito. Un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Para derramar sus juicios, ha ampliado el tiempo de espera. En paciencia. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y por otro lado, como hemos dicho, la misericordia y la paciencia de Dios opera en dos aspectos que contrastan, y hemos dicho que amplía el plazo, ahora lo acorta. ¿Cómo que lo acorta? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿De qué forma? Pues mirad, ¿te parece que Dios es cruel y sanguinario? ¿Te parece que actúa como un tirano porque viene con juicios, con destrucción, con venganza? Pues más bien, siendo perfecto y santo, y como dice el Salmo 2.12, se inflama de pronto su ira porque reacciona, no porque sea colérico, no es que se trata de un Dios colérico, se trata de que es tan bueno y tan santo que no tolera el mal y reacciona como una deflagración cuando tú coges dinamita y fuego.
¿vale? Tú juntas la dinamita y el fuego y que se produce una deflagración. No es compatible unir los dos. Explota. Y Dios no es compatible con el mal. No es compatible con la suciedad. Y se enciende de pronto su ira, dice el Salmo 2:12. Pues no solamente ha tardado mucho para ejecutar el juicio y justicia por amor de los hombres, como hemos visto antes, sino que cuando lo haga, cuando ejecute sus juicios, a pesar de la severidad que va a suponer y de lo terrible que va a ser, va a mostrar su gracia. ¿Y cómo? Acortando los días de esa gran tribulación. Mateo 24:22 dice, y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Así que, hermanos, aún en mitad de los juicios de Dios, ofrece una oportunidad de salvación a los hombres. Aun cuando ya la iglesia ya se ha ido y se la ha llevado, aun cuando todos los que están son reos de los juicios de Dios y de su condenación, incluso ahí manifiesta su gracia y su misericordia y acorta los días y da oportunidad de que se arrepientan y propicia las condiciones para ello. Bueno, pues son los días de la venganza de Dios. Son días de la ira de Dios. Apocalipsis capítulo 6, versículo 17. El gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Ha llegado el momento. La gente han hecho lo que le ha dado la gana a lo largo de la historia. Se han reído, se han burlado, han rechazado, han blasfemado a diestro y siniestro y como han querido. Y ha llegado ahora el momento de que Dios actúe y dé la cara. Suena feo eso de lo de la venganza, ¿no? Mirad, Isaías capítulo 63, versículo 4, dice, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Mirad otra vez el tema de los tiempos. ¿Os habéis dado cuenta? Lo leo otra vez. El día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Así que la venganza es como un día, pero el tiempo de los redimidos, del bien, del placer, del gozo y del por fin, de la fiesta, va a ser como un año, va a ser amplio y grande. Ahora yo digo, ¿qué pensarían sus redimidos, los que somos de Dios? ¿Qué pensaríamos? Si todos nuestros sufrimientos, todos nuestros padecimientos, que padecemos por amor de Dios, por su nombre, por haber dejado el mundo y sacrificar el mundo y padecer todo el rechazo y la risa y la burla del mundo, todo eso no fuese después vindicado por Dios y demandado, oye, ¿habéis vilipendiado a mis hijos, a mis escogidos, a mis redimidos, por los cuales yo me entregué? Yo les di promesa de bendición y lo habéis humillado y aplastado y pisoteado hasta la muerte a muchos de ellos. ¿Qué pensarían los suyos? Que Dios es, que yo he dado mi vida, que yo he sacrificado el mundo entero, que tengo el mundo entero en contra mía, que me aborrece, porque yo he decidido caminar en pos de este Dios y amarlo y seguirlo a precio de mi propia vida. ¿Y ahora qué pasa? ¿Esto se queda así? ¿Y no se piden cuentas? ¿Y no se hace justicia? Pues mira, es que suena muy feo la palabra venganza, es que suena muy feo lo de la ira de Dios y la venganza de Dios. Nos gusta más oír lo del amor y la paz y la misericordia de Dios, también porque nos parece más fácil faltarle el respeto a un Dios así, ¿verdad? A un Dios de amor, a los que son buenos, se les suele abusar más de ellos, ¿verdad? Y se les falta más el respeto, ¿verdad? Hola, ¿qué pasa, colega? Este es muy buena gente, ¿verdad? Pero al que es así, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿No? Aquí hay que ser un chungo para que te respeten. Esa es la ley del instituto, ¿no? Y de las cárceles. Hay que ser un chungo para que te respeten. Si eres bueno, te toman el pelo o por el pito de un sereno. Y a Dios se le ha tomado por el pito de un sereno. Y permitidme esta expresión. Porque ha manifestado su longanimidad durante siglos. Ahora le van a respetar. Ya no por amor. Muchos le hemos respetado por amor. Ahora va a ser por obligación. Porque llega el día de su venganza, el año de sus redimidos. Me gustaría que una leona os explicara lo que siente cuando ve que viene un macho de otra manada y va a matar a sus cachorros. O que una osa nos explicara lo que siente cuando viene un macho
de esos que andan por ahí solitarios, y quiere matar a sus cachorros. ¿Cómo actúa? Hemos visto vídeos, reels de estos en las redes sociales. He visto una leona atacando a un león que le saca 100 kilos más de peso, como si fuese un ejército ella sola. Y el león se ha ido. Y he visto una osa enfrentarse a un oso con casi 200 kilos más de peso, como si no hubiese otra cosa más que sus cachorros en la vida. Ahora, decidme si la leona y la osa son seres malvados y crueles y despiadados e inmisericordes. Qué estupidez, ¿no? Son seres que aman a sus cachorros y que dan su vida por ellos, aunque el macho pudiera destrozarla. A mí me mata antes que a mis hijos. A pasar por mis crías, pasa por delante mía primero. Y eso lo enseña la naturaleza. Así que la fealdad del tema, de la ira y de la venganza, evidentemente, no está en la ira y en la venganza en sí, sino en la injusticia con la que se proceda. Cuando un hombre se venga o cuando un hombre actúa de forma iracunda, no obra justicia muchas veces, porque brota como causa, como consecuencia del pecado que hay en él, y entonces hay desproporción, y se hace a destiempo, y se hace de forma implacable y misericordia. Hemos dicho que Dios incluso en su juicio ha mostrado su gracia y su misericordia para dar oportunidad de arrepentimiento. Así que el problema no es la ira y la venganza, sino quién lo ejerce y cómo lo ejerce. Y cuando es Dios el que procede con ira y con venganza, lo hace sencillamente como respuesta justa a las cosas que ocurren, a los acontecimientos que suceden, a los comportamientos de los hombres, y es el que mejor hace justicia. ¿Por qué? Vamos al tema sin demagogias. Uy, la ira, uy, la venganza, eso está muy feo, déjate de demagogia. Vamos a pensar como adultos las cosas. Pues el tema, Proverbios capítulo 20-22. No digas yo me vengaré, espera a Jehová y él te salvará. Punto primero, la venganza no corresponde al hombre. ¿Que merece venganza tu caso? Posiblemente sí, seguramente sí. Es decir, un ajuste de cuenta, hacer justicia sobre el caso, sí, pero no te lo tomes tú la justicia por tu mano, no obres tú la venganza. Espera a Jehová y él hará. Isaías capítulo 1, versículo 21-28. Mirad lo que ocurre. El profeta Isaías escribe acerca del pueblo de Israel. Y mirad, Isaías 1, 21 al 28. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Está hablando a Jerusalén, ¿eh? ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Esos son los que habitan ahora. Tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua. Tus príncipes prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Por tanto, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel, ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré toda tu impureza. Restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia. Pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. Ahora, ¿por qué he leído esto? Mirad cómo Dios hace justicia y obra venganza, que no puede estar en manos de los hombres, porque los hombres están manchados por el mal, y solo Dios puede ejecutar venganza obrándolo de forma justa, porque es el que tiene ojos capaces y suficientes para ver y juzgar la realidad, más allá de la apariencia. Es decir, juzga la perfección para dar el pago oportuno, ni más ni menos. Y lo hace con su pueblo y lo hace con sus enemigos. Y a su pueblo le ha cantado las 40. Y ha dicho las cosas que hacen específicamente, no se ha pasado ni un solo detalle. Tiene un libro bien apuntado de todas las obras de cada uno, ya sea su pueblo como de los enemigos. Y a todos los pone en su lugar. Venganza e ira con perfecta justicia.
Ahora, Jeremías capítulo 5, versículo 9, dice: no había de castigar esto, dijo Jehová, de una nación como esta, ¿no se ha de vengar mi alma? ¿Ha visto cada cosa Dios en su pueblo que dice que esto se va a quedar así? ¿Que no se va a hacer nada? ¿No había de castigar esto? ¿No se había de vengar mi alma? Y el versículo 29 dice: no castigaré esto, dice Jehová, y de tal gente no se vengará mi alma. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Y Dios no lo va a dejar así, no lo va a pasar por alto. Capítulo 9, versículo 9. No los he de castigar por estas cosas, dice Jehová, de tal nación no se vengará mi alma. Así que insiste, ¿eh? Salmo 149, versículo 7. Para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Y Hebreos capítulo 10, versículo 30. Pues conocemos a aquel que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. La venganza es para todos, para su pueblo y para el resto. El Salmo 79, versículos 10 y 11, mirad qué cosa dice. Ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre, porque dirán las gentes: ¿dónde está su Dios? Sea notoria entre las gentes delante de nuestros ojos la venganza de la sangre de tus siervos que fue derramada. Sí, Señor. Dios ha tenido hombres que han derramado su sangre en este mundo, que han asesinado, que han torturado cruelmente, vilmente, por amor del Señor. ¿Y qué va a decir la gente? Las propias gentes, ya no sus redimidos como veíamos antes, sino las propias gentes dirán: mira, lo hemos machacado, ¿dónde está su Dios? ¿No los ha liberado? ¿No ha hecho justicia? ¿No ha vengado? No tienen un Dios. Pues no quedará así. Así que permitir el mal es correcto. ¿Tú que te llevas la mano a la cabeza por la ira, el tema de la ira, la venganza? ¿Es que te gusta la delincuencia? ¿Lo dejas sin juzgar? ¿Es justo, es bueno que el sufrimiento y la tiranía padecida sea ignorada? Pues no, precisamente porque hay amor y porque hay justicia, porque hay un Dios de amor y de justicia, es que debe ejecutar juicio contra el que atenta contra eso. Isaías 63, versículo 4, dice: porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Es lo que hemos leído antes. Y Romanos 12, 19, dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que los que dejaron su causa en manos del Señor y confiaron en Él, no van a ser vindicados. Son los redimidos de Él y Él los va a vindicar. Y ahora la seriedad del asunto. Cuando Dios demande la sangre de sus siervos, cuando haga venganza, cuando actúe con ira. Os he hablado del ejemplo del león, de la leona y de la osa, ¿no? Pues ya no tenemos un león y un oso, tenemos un Dios eterno, sublime, que dice así, Hebreos capítulo 10, versículos 26 al 31. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Esto no es una leona ni una osa, esto es Dios. El Dios así con barbita y en el trono así que muy amoroso, no. Es el Dios que ha hecho el universo y todas las cosas visibles e invisibles.
Y hay un tremendo contraste en un solo versículo, Isaías 61:2. Es una profecía que el Señor leyó, lo vemos en Lucas capítulo 4, empezando en el versículo 1, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar, y ahora mirad, en el mismo versículo 2 dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. ¿Sabéis qué es lo que ocurre cuando Jesucristo llega al templo, abre el rollo, coge un rollo de la ley de Dios y coge Isaías, y abre por aquí y empieza a leer? Dice que lo abre y lee todo lo que hemos leído y dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y cerró y dejó de leer. Y todos se quedaron así mirando. Porque era el momento del cumplimiento de eso. Pero estaba por cumplirse. Lo que seguía diciendo, y el Señor dice, todavía no toca esto. Y cerró. No ha llegado el momento. Porque vino Jesús como siervo, sufriente, para morir. Pero llegará un día en el que el rollo va a volver a abrirse y el día de la venganza del Dios nuestro se consolidará. Y ya no será un Jesucristo siervo que viene para ser crucificado, sino el Jesucristo Rey de Reyes y Señor de Señores, ejecutando como Rey y como Señor el pago y la retribución, como Él dijo, serán días de retribución. Y acabo, sin llegar a acabar, con Miqueas, capítulo 5, Miqueas capítulo 5, versículo 15, y con ira y furor haré venganza en las naciones que no obedecieron. Y Nahum, capítulo 1, 6 al 9, ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación. No tomará venganza 2 veces de sus enemigos. He aquí la severidad del castigo de Dios, de la retribución de Dios. No va a hacer venganza 2 veces. Va a ser una vez y definitiva. Espero que entendamos que si esto no te gusta, quizás porque estás en la otra orilla, en la otra ribera, en contra de Dios. Si estás con Dios, esto debería de agradarte, en el sentido de sentir que Dios es amor y es justicia, y demuestra de todas las formas necesarias ese carácter y esa naturaleza suya, protegiéndote y castigando a los demás. Castigándote a ti, cuando también te lo mereces, pero restaurándote porque has confiado en Él. El Señor nos bendiga. Vamos a dar gracias.